Bueno, hermanos, les invito para que abramos la palabra del Señor en San Juan, el capítulo número 1, y vamos a leer desde los versículos 40 a 42. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Aquí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, vamos a dar lugar entonces ahora a nuestro hermano Fernando Herrera, que ha de tener a su cargo la palabra del Señor del día de hoy. Bueno, cuando cantábamos este himno me venía al corazón porque resulta que apareció ahí en los consultorios una abuelita, no sé de qué denominación es, y bueno, empezamos a cantar. Un día empezamos a cantar un corito, empezamos a cantar otro, después se trajo el himnario y se armaba una serie de... Tenía otro himnario ella, entonces yo buscaba algunos que coincidieran, pero yo le enseñé Canta Buen Cristiano, que lo conocía, se lo había olvidado. Dice, hace mucho, pero mucho tiempo que no voy a la iglesia. Y bueno, cada vez que la veía entrar, ¿qué vamos a cantar hoy? ¿Qué vamos a cantar? Bueno, nos poníamos a un costado, cantábamos 2 o 3 himnos y así fue creciendo, ¿no? Hasta que un momento le dije, bueno, este no es el lugar, porque había gente que se escandalizaba y le tenía que explicar. Para adorar al Señor está la iglesia. Nos sirvió para dar testimonio también a muchos que escuchaban, que decían amén, o algunos hasta aplaudían, pero bueno, no era el lugar y eso le tenía que hacer entender. Y aunque tenía tantas ganas de cantar, cantábamos en separados, en secreto, ¿no? Una abuela muy mayor ya, más de 90. Y después me contó esta señora que a fin de año, después de la pandemia, la vinieron a buscar los hermanos, la llevaron a la iglesia. Después me contó también la última vez que la vi, que a la noche canta 6 himnos y muchos coritos y ora. Y yo hago unos Padres Nuestros también. Y le oro a María, porque yo me crié como católica y después recibí a Cristo. Y entonces ahí la separé y le dije, no hay que orar a María, porque el Señor dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, ¿no? O será hecho, o será dado. María es la madre de Jesús, pero no la tenemos que honrar nosotros, y el que murió por nosotros es Cristo. Bueno, no lo voy a hacer más, dice, no lo voy a hacer más, así determinante era, ¿no? Y bueno, esas son las posibilidades que pudimos tener, y cuando cantamos este himno me acordaba de esta señora, y cómo gracias a esto también me trajo libros del apóstol Pablo, y un diccionario bíblico gigante, así que cuando lo vio Alfredo, que es más entendido, digo, wow, ese está muy bueno, antiguo, ¿no? Porque me dijo, toma, esto te puede servir a vos. Y para mí fue un regalo precioso. Un tesoro, sí. Bueno, y en el día de hoy, queridos, cuando cantamos, quería decir esto, almas así salvadas cantan de Jesús. Me acordaba cuando cantábamos con esta señora, porque tenía al Señor en su corazón, aunque fue enseñada distinto a nosotros, y cantábamos con gratitud al Señor que nos salvó. Ninguno de los dos somos cantores, pero lo hacíamos con la voz que teníamos en ese momento. Me llamaba la atención en este relato, este versículo 41, cuando Andrés le dice a Simón, su hermano, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Hemos hallado al Mesías,
que declarado es el Cristo. Y qué experiencia, tamaña experiencia de estos hombres pescadores que encontraron nada más y nada menos al Mesías. Y la vez pasada el pastor en una reunión de oración habló de esos que buscaban tesoros con ese aparato de metal, y lo vimos en Córdoba también, a un muchacho que estaba buscando metales, me acordé del devocional, y estaba buscando a ver si encontraba algún metal preciado, ¿no? Y acá estos hermanos hemos hallado al Mesías, al que declarado es el Cristo. Y al respecto, Cristo también quiere decir ungido de Dios, características únicas que por extensión y por la gracia en el tiempo en el que vivimos también se extienden a nosotros. Primero en el Señor. Hebreos capítulo número 1, versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Características de amar la justicia propias del Señor Jesús. Un amor que lejos está de ser semejante al nuestro, un amor que es eterno y que se manifestó, que se demostró en el hecho consumado de la cruz. Amó la justicia el Señor, y eso lo exteriorizó, viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también dice: y aborrecido la maldad. Dos cosas propias del Hijo de Dios, del unigénito, que solamente se encuentran en Él. Características por las cuales Dios le puede ungir, porque amó la justicia y aborreció la maldad. Y decíamos, por lo cual te ungió Dios. Ahí lo constituye en Mesías, lo constituye en el Cristo. Y esto, que Jesús sea el Cristo, es hasta el día de hoy un tema de pleno rechazo de muchas gentes, de muchas naciones, de muchas religiones, pero todo cristiano regenerado espiritualmente, así como lo hacía Apolos, debe demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido. Y en este caso tenemos que estos dos hermanos hallaron al Mesías, que declarado es el Cristo, el ungido. Este óleo de alegría puede gozarlo solamente el Señor Jesús. Y en la cabeza se produce esta unción. Y el Señor Jesús goza de ser ungido tanto como profeta, como sacerdote y como rey. En las Escrituras todas eran figuras del que iba a venir, Jesús. Profeta, porque Dios, habiendo hablado en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Profeta, porque vino y anunció el camino que lleva al Padre. Sacerdote, también se ungían a los sacerdotes, y el Señor intercede por nosotros, cual sacerdote, cual sustituto,
cual mediador. Y Rey, cuando sea aquel Rey de reyes y Señor de señores. Y si ampliamos un poco la propuesta de la predicación, vamos a buscar en Isaías 61, donde tenemos: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahí tenemos, ¿no? Lo que estamos viendo. Me ungió Jehová. Y como fue ungido por Dios, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y también a ordenar a Sión a los enlutados. Cuando Dios le envía con la comisión, no es una tarea nada fácil llegar a lo profundo de los corazones, a lo profundo del ser. Hoy se decía, somos seres de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios, viendo nuestra condición de pecadores, envía a su Hijo para hacer una restauración del espíritu, del alma y del cuerpo. Y aquí tenemos su tarea que tiene que realizar. Cuando el Señor Jesús hablaba de que no estaba solo, decía: el que me envió, hablando del Padre, conmigo está. Nos dice San Juan 8, ya se los leo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Y hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Por lo tanto, cuando leemos del Señor Jesús que su Padre le envió, que fue su compañero, que no le dejó solo, excepto en ese momento, en la cruz del Calvario, cuando quedó el hombre Jesús solo, allí colgado. Pero siempre estuvo el Padre con el Hijo, porque siempre lo que al Padre le agradaba, eso siempre hacía Jesús. Y acá en Isaías 61 tenemos las cosas que hizo Jesús. Cosas profundas, pero que son reales, profundas, y que el diablo, podemos decir en alguna forma, logró en la humanidad abatir, tirar por tierra, quebrantar los corazones, hacer cautivas las almas y ponerlas en cárcel. Y cuando más producir corazones enlutados que están de luto. ¿Cuántas personas nos rodean que están así? ¿Cuántas personas que parece, ahora ya no se usan más los cassettes, ¿no? Pero que uno se pone a hablar, abren la casetera, si ponen el cassette, cierran y ponen play. El manual se dice.
o el chip. Y porque la vida lo forjó de esa forma. Y cuando parece que terminó, falta el lado B. Y ponen. Y puede pasar mucho tiempo. Y cuando volvemos a sentarnos a hablar con esa persona, espera un poquito, saca y vuelve a poner el cassette. Pero no es para que nosotros nos burlemos o hagamos de eso algo que huyamos, pero sí para darnos cuenta de que son personas que están pasando momentos de abatimiento, cuyo corazón está quebrantado, cautivos y en cárceles, ¿no? Y más cuando están enlutados. Y al respecto, cada uno podrá tener sus conocidos, y el Salvador del mundo vino justamente para eso. Hemos hallado al Mesías, y nosotros tenemos esta posibilidad de llevar a los pies del Señor a muchos que todavía no escucharon del Señor Jesús, a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, la ceniza que se echaba en los momentos de suma tristeza, ¿no? Ceniza, cuando se prende una madera y queda la ceniza, y eso se echaba sobre la cabeza en señal de profundo dolor. Pero el Señor viene a ordenar y a dar una nueva disposición de la voluntad de Dios. Promulgar quiere decir hacer conocer oficialmente una ley u otra disposición para que sea cumplida y se haga cumplir como obligatoria. ¿Qué poder entonces que tiene nuestro Señor y cómo nos comisiona a sus hijos? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque lo promulga, para que se conozca oficialmente y para que sea cumplido y se haga cumplir como obligatorio. No hay otra forma de que el género humano pueda ser salvado de este cuadro tan lúgubre, penoso. Y la forma es conociendo a Cristo como Salvador. Porque Él promete y ha de otorgar, por eso dice, para darles, en lugar de aquello negativo, gloria, para darles óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aquí tenemos nuevamente el óleo de gozo que se pone sobre la cabeza en lugar de luto, de muerte. Esta semana fue una semana muy dura para la Argentina por esto que pasó con esta nena. Quizás algunos no lo saben, pero qué difícil situación, qué desconsuelo. Que el Señor nos guarde a sus hijos. No nos quita del mundo, pero que nos guarde del mal, la violencia, en todo orden. Y el Señor viene a proclamar esto, viene a promulgarlo. Y dice manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ahí está lo profundo. Que no sea superficial,
tiene que ser espiritual. Y debo tener ahínco en esto, porque si veo que hay una necesidad, procurar hablar de Cristo, porque yo, al igual que Andrés, hallé al Mesías, y compartirlo con mi prójimo, y decirle, mirá, en Cristo yo pude encontrar mi Salvador. Es lo que te puedo ofrecer, porque Él perdona los pecados. ¿Estás seguro de tu porvenir? ¿De la vida venidera? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué lindo. Ese plantío, esos árboles de justicia que forman la iglesia de Cristo. Aquellos que han experimentado al oír el Evangelio el nuevo nacimiento, que han nacido nuevamente por el Espíritu Santo de Dios. Serán llamados árboles de justicia, cuya raíz está junto a un arroyo plantado. Y aunque venga el calor, no temerá. Aunque venga el tiempo de sequía, su hoja estará verde, y todo lo que haga prosperará en el Señor. Él es el ejemplo, ¿no? Y al respecto acá cuando dice serán llamados árboles de justicia, vamos a avanzar porque el tiempo corre. Vamos a buscar en Hechos, capítulo número 11. Acá lo miré que lo tenía anotado. 26. Dice así la palabra. Y conversaron todo un año allí con la iglesia, el Evangelio en Antioquía, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía, y los discípulos fueron llamados primeramente en Antioquía, así como acá en Isaías nos decían, y serán llamados árboles de justicia. Tenemos este relato bíblico en el cual ahora los discípulos son llamados en ese lugar. Primeramente en Antioquía se estrenó, podemos decir, el nombre de cristiano. ¿Por qué? Porque hubo todo ese proceso en el cual Dios envió obreros, salvadores, que predicasen la palabra de arrepentimiento de los pecados para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y como creyeron, así como el Señor predicó, y lo dijimos, ¿no? Después de esto muchos creyeron en Él. Es para creer esta palabra, y una vez que uno cree, es un cristiano. Y se vuelve a nombrar la palabra cristiano en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, que dice así: pero si alguno padece, ¿como qué? Como cristiano. Quiere decir como Cristo, como ungido de Dios, porque es ungido del Espíritu Santo que viene a morar en el corazón. ¿Y qué privilegio entonces? Decíamos, por extensión de aquel que amó la justicia y que aborreció la maldad y que fue ungido por Dios, ahora
nosotros, pobres y miserables pecadores, podemos tener este mismo privilegio de ser cristianos por pura gracia, porque es todo de Dios. ¿Nos cuesta amar la justicia? Lo hacemos a través de que Cristo es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Aborrecemos la maldad? Tenemos que repetir el mismo patrón que cumplió Cristo. Amó la justicia y aborreció la maldad. Cristiano, amo la justicia y aborrezco la maldad. En Cristo se puede, por la nueva criatura que mora en nosotros. Aborrecer la maldad. La palabra abunda en textos, pero Tesalonicenses nos dice, ¿no? Apartaos de toda especie de mal. Y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nos habla de una experiencia de perfección gradual, en la medida que vamos experimentando esto de poder glorificar al Señor con nuestra vida. Y hace la gran diferencia poder ser hechos árboles de justicia, poder ser llamados cristianos, un gran privilegio. Y que en este tiempo pueda haber cristianos según Cristo, no cristianos según me parece cómo debe ser, cristiano como fue Cristo. Y que pueda, por lo tanto, ser ungido de Dios. Eso lo buscamos en 1 Corintios, y si me equivoco debe ser segunda. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21, que dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Qué privilegio entonces, queridos, que no solamente Dios nos salva, nos busca, nos atiende a nosotros en primer lugar, nos predica, nos venda, nos da la libertad, la abertura de la cárcel, nos consuela, sino que ahora nos unge y nos sella y nos da la prenda del Espíritu en nuestros corazones, para que ninguno pueda salir de este lugar confiando que posee esto de su propia naturaleza, sino que todo, pero todo es de Dios y todo viene de Él. Y al respecto, pensaba en el Salmo número 45 también podemos buscar, que dice expresiones similares, y si leemos el versículo 7, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Ya leímos en Hebreos 1, 9, en Isaías 61 y ahora en el Salmo 45.
Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Ese derramamiento en el Señor, el cual se prolonga, como le pasaba a Aarón en el Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual no solamente queda allí, sino que baja hasta la barba y hasta las vestiduras. ¿Y cuánto necesitamos de este óleo? ¿Cuánto necesitamos? Porque nos dice Isaías, capítulo 1, versículo 5, que toda cabeza está enferma. Y cuando decimos cabeza, estamos hablando de la parte más inteligente del cuerpo humano, capaz de planificar, de razonar, de ejecutar, de pensar. Está protegida por una bóveda que es el cráneo, está puesto en alto. Pero a causa del pecado, aún en la nación de Israel, que era gente pecadora, un pueblo cargado de maldad, generación de malignos, y sabemos que esto pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos y pecaron, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Toda cabeza, por lo tanto, enferma, desde Adán hasta el último hombre que nazca. Una cabeza viciada, conforme a los deseos de error, criada así. Por eso la obra de Cristo viene a tratar en la cabeza y ungir a todo aquel que quiere ser salvo, que quiere ser cristiano. Fuerte la palabra, porque no es por cuestión de familia o de herencia, cada uno tiene que ver su condición. Necesito al Salvador, porque veo que mi cabeza está enferma, corazón doliente. Y cuando escucho el Evangelio de Jesucristo, es aquel óleo que Dios envía por mano de sus enviados. Eso me estaba por olvidar de decir, ¿no? Lo tenía acá. Y qué importante que es para que podamos ver que la cabeza debe ser tratada por Dios. Y esto es viendo su condición de pecadora. Y escuchando el Evangelio uno puede recibir. Y Dios le da la potestad al recibir a Cristo de ser hecho hijo de Dios. Desde el momento que uno cree, ser sellado con el Espíritu Santo. Lastimosamente, el que no cree en el Hijo de Dios es condenado. Pero el que cree tiene la vida eterna y puede y tiene la posibilidad de amar la justicia y aborrecer el mal. Hay textos que lo dicen, ¿no? Los que a Jehová amáis, aborrecer el mal. Precioso que tiene esto de la palabra. Si buscamos el Salmo 23, un versículo muy conocido, pero que estudiándolo siempre el Señor tiene para nosotros un aceite fresco. Así lo dice también
el Salmo 92:15, ¿no? Salmo 92:10, seré ungido con aceite fresco. Y cuando uno lee este Salmo 23, que dice, ungiste mi cabeza con aceite, es toda aquella palabra que se hace nueva, que quizás la escuchamos, pero toma esa frescura que deleita el Espíritu Santo de Dios. Puede ser una palabra dura, porque es una palabra que produce rechazo, pero es un aceite fresco. Y cuando dice, ungiste mi cabeza, la pecadora, con aceite, ha de producir el resultado consecuente, mi copa está rebosando. Y también busqué, no profundicé mucho, pero ¿por qué una oveja? Porque dice Jehová mi pastor y viene contando como si fuese una oveja. Si bien David fue ungido rey, pero también se ungía a las ovejas. ¿Y de qué se las ungía? ¿Por qué se las ungía? Porque el aceite tenía un poder no milagroso, sino medicinal. Protegía a los rebaños de moscas, plagas tan tediosas que tenían la particularidad de atacar en la cabeza. La mosca negra se llama, muy dañina. Y la mosca cuando son en cantidades, surgen de los pastos, la oveja no se puede rascar. Y mostraba en un video un hombre de España que tenía un rebaño y cómo combatirla. Y era un problema muy serio, porque le producía unas ronchas y la oveja no podía comer de tantas moscas que le molestaban y se morían de hambre. Y queridos, yo lo pensaba en la multitud de nuestros pensamientos dentro de nosotros, como verdaderas moscas, molestando, atosigando, distrayéndonos de los pastos, de las aguas delicadas. Y cuando el pastor unge a la oveja, está resguardada de todo eso. Este mundo vertiginoso, siempre vamos a tener experiencias nuevas. En el crecimiento, como se decía hoy. De niño, problemas de niño. De joven, de adulto, de mayor. Nuevas etapas. Y en lo espiritual también. Cuando queremos emprender algo en el Señor, bueno, van a surgir molestias, obstáculos, moscas que molestan, como pasó en la plaga de Egipto. Ungir la cabeza con aceite fresco no es lavarnos el cerebro, sino contemplar al Señor, que es el modelo, y que Él venció y fue de gran gozo para su Padre, para Él, y gran beneficio para nosotros. Cuando escuchamos una palabra, el domingo pasado, por ejemplo, con Jonás, que ya lo había hablado Enrique, de una forma, ya lo habíamos escuchado de Romina, de los campamentos, y lo habló el hermano Marco, el pastor, y fue, como dice la expresión, aceite fresco. Los martes, las reuniones de señoras, aquellas almas, nosotros que conocemos, se tiene que hacer fresco. Pero imagínense a alguien que nunca escuchó y que uno le lleva la palabra. Ahí en el geriátrico, cuando cantamos Negro por el pecado, que lo conocemos, una señora dijo, ¡ay! Negro, porque vio el color negro, el corito ese que tenemos nosotros.
negro, y fue su primer impacto. ¿Y cómo hay gente que no escuchó todavía la obra de Cristo, que limpia con su sangre preciosa el corazón? Entonces, queridos, que mi copa pueda rebosar. ¿Cuánto planteo podemos hacer? ¿Rebosa mi copa? Preguntas. El aceite fresco, el espíritu que un día Dios me dio, ¿dónde está? ¿Qué lugar ocupa? ¿Me ha de llevar a desplazar todo lo negativo de la vida en lugar de esto, ahora Dios me quiere dar esto? No significa evadir la realidad, Son cosas que la tenemos que experimentar en el Señor. No significa con esto de entrar en un misticismo. Es un racional culto que el Espíritu Santo nos va dando su palabra ante las nuevas etapas. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Que el Señor nos pueda bendecir en esta semana y saber que el Señor Jesús ya efectuó esta obra preciosa y nosotros tenemos este deber, si es que lo sentimos así, de proclamar el Evangelio porque tiene virtud y porque puede dar vida eterna. Que el Señor nos bendiga.